Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a continuar con el análisis de nuestra segunda unidad temática. Recuerden que estamos trabajando con nuestra segunda aproximación, el análisis del eje del hábitat, el mundo objetual, y allí el eje está puesto en la conformación. Recuerden que cuando hablamos de conformación, aquí está el esquema de nuestra segunda aproximación. Cuando hablamos de conformación, nos estamos refiriendo a la idea de que el objeto arquitectónico es una totalidad compleja, integrada por aspectos o variables que hemos llamado parámetros determinantes, heterogéneos, pero que están integrados. Al ponerse en contacto, se interdefinen, es decir, cambian sus características, sus funciones y adquieren esa idea, esa característica de dependencia funcional. Nada es exactamente lo que en sí mismo es, sino que entra a tener variaciones en su carácter, en su sentido, cuando se pone en contacto con los demás. Habíamos dicho que la conformación tenía dos grandes subsistemas, por un lado la formalización y por el otro lado la materialización. Hoy vamos a trabajar con el subsistema de la formalización. El sistema de la formalización tiene que ver con esto que hemos denominado la organización formal, que aparece espacialmente del objeto, en base a cuestiones que ya hemos mencionado anteriormente, aspectos geométricos, dimensionales, perceptuales y básicamente espaciales, que organizan la apariencia, el modo en que las cosas aparecen y de este modo son perceptibles, es decir, posibilitan que percibamos el objeto y que tengamos ese contacto que nos permite adentrarnos en el análisis, en la consideración, la evaluación, el conocimiento de los objetos. Es decir, esto nos permite interpretar y producir una explicación, una interpretación que nos da como resultado una estructura en términos de espacio arquitectónico sobre la base de descubrir que está interactuado ese espacio arquitectónico, es producto en parte de la acción de la configuración y de la métrica. Estamos ubicándonos en este sector de nuestra segunda aproximación, la formalización, pero no perdemos de vista que la formalización, puesto que se trata de un sistema único integral, la conformación, tiene sus relaciones, sus interacciones con la materialización y sus parámetros. Es decir, que analizar los aspectos de espacio, configuración y métrica, que a su vez son interdependientes, nos va a llevar también a mencionar y a asociarlos con cuestiones que tienen que ver con la función, la localización, la realización, que son parte de la materialización. Y por otro lado, como ya lo dijimos en nuestra primera exposición sobre la conformación, vamos a introducir el concepto de la triple calidad sustentable, la calidad tecnológica, la calidad ambiental y la calidad cultural. A ver, ese subsistema de la formalización tiene su eje y su núcleo, síntesis, en el espacio. Dijimos al finalizar la unidad anterior que partimos de la idea de que la arquitectura es la creación de espacios para alojar, albergar la vida, es decir, espacios destinados a facilitar, permitir las prácticas sociales e individuales de los individuos en sociedad. Pues ese espacio aparece de varias maneras. En principio, podríamos hablar de un volumen atmosférico, no es un vacío. Esto es un debate que tenemos siempre, porque si fuera un vacío, nada podría haber allí adentro. En realidad es un volumen atmosférico, es una delimitación de una masa atmosférica que hemos realizado en base a las envolventes, los límites, que son configuración, ¿sí? Y que genera esa idea de lo volumétrico, que es la característica esencial de lo arquitectónico. En este sentido, el espacio es un contenedor porque posibilita
que dentro de esas delimitaciones ocurran cosas. Y al mismo tiempo es un condicionante, porque según las características de esas delimitaciones, de ese volumen atmosférico, será el tipo de prácticas que los individuos, que los grupos, la sociedad pueda desarrollar. Por cierto, que hablar del espacio es al mismo tiempo hablar de los otros dos parámetros de la formalización y los de la materialización que califican la idea de espacio, que la construyen integralmente. De hecho, hay un espacio que es físico-material, una cuestión objetiva, dada por la base geométrica, topológica en algunos casos, que es objetiva, que puede ser describible a través de las variables propias de un análisis geométrico, por ejemplo. De hecho, por ser un espacio tridimensional, y por cierto, es cuantificable en términos dimensionales, en términos proporcionales, en términos escalares. Pero al mismo tiempo, ese espacio que es físico-material es un espacio vivencial, existencial. Por consiguiente, es un espacio que está calificado, está dotado de sentido por la acción del ser humano que allí se aloja, que allí se desplaza, que allí realiza sus prácticas. Entonces, no se resuelve la cosa con simplemente describir objetivamente, geométricamente, dimensionalmente el espacio. Hay que agregarle estos valores de sentido que califican en términos vivenciales existenciales. En definitiva, lo que incorporamos es la experiencia sensible del sujeto habitante. Y ahí aparece la idea del espacio como un lugar cargado de significado, de sentido, y que evidentemente implica recorridos. El espacio se percibe en el tiempo a través del recorrido, aunque hay una primera mirada que puede ser estática cuando uno se posiciona en un punto, pero para la comprensión total se impone el recorrido de esa experiencia sensible, vivencial, de ir percibiendo e interpretando a medida que conocemos en detalle las situaciones que el espacio nos plantea. El espacio es identificable, tiene nombre. Estamos acostumbrados a ponerle un nombre a cada espacio. Decimos espacio eclesiástico y nos referimos a las iglesias. Decimos espacio doméstico, nos referimos a la vivienda. Pero a su vez dentro del espacio doméstico hablamos del estar, hablamos de la cocina, hablamos de los dormitorios, hablamos de los baños, hablamos de los pasillos y circulaciones. Es decir, las distintas componentes de esa espacialización, los distintos ámbitos, son identificables, son nombrables. Finalmente, el espacio también está ligado a la memoria. En este sentido es histórico-cultural. Nombramos, recordamos, experimentamos según lo que tenemos acumulado también en la memoria y a experiencias previas que hemos vivido en relación a ciertos tipos de espacio con los que nos enfrentamos. De hecho, hay una larga historia de la arquitectura que fue organizando esta percepción del espacio, este nombrar espacio, y que por cierto ha ido cambiando. No siempre, por ejemplo, el espacio doméstico tuvo las calificaciones, las cualidades y las características que hoy reconocemos en el espacio doméstico. El Palacio de Versalles es una vivienda, pero evidentemente tiene unas calificaciones y unas características que no coinciden absolutamente para nada con la idea de vivienda, espacio doméstico que hoy manejamos. Ahora bien, dijimos que esta idea de espacio es abstracta si no la estamos vinculando con aquellas otras variables, parámetros determinantes, que la organizan formalmente. Y ahí aparece la configuración. La configuración como aquel campo que empieza por delimitar, por dar figura. ¿Sí? Generar los límites
a través de envolventes verticales y horizontales inferiores superiores. Esto que organiza tradicionalmente el ámbito de la plástica, de la morfología de la cosa, y que nos permite entender la organización de la estructura espacial del objeto. Si no, el espacio sería un continuo. Son las delimitaciones que crea la configuración las que van diferenciando dentro de ese volumen atmosférico y creando volúmenes atmosféricos particularizados. La configuración, puesto que maneja variables que provienen del campo de la plástica, de la morfología, define y califica la expresión con la que el espacio aparece. ¿A través de qué? Y a través del tratamiento plástico, morfológico, que se asocia con las envolventes, con los límites, muros, con las aberturas, con el tratamiento de piso, con el tratamiento de los techos. Y esto tanto interior como exteriormente. De hecho, la configuración tiene una base con la que manejamos esto que hemos llamado elementos compositivos. Hay una base que es la geometría, topología, pero digamos, una base de carácter que viene del campo de lo geométrico. De hecho, que hay leyes de organización que ustedes han trabajado y siguen trabajando en morfología, leyes de ritmo, leyes de traslación, leyes de yuxtaposición, interpenetración, rotación, ejes, digamos, ejes dominantes, ejes transversales, asociación, interpenetración. Hay una serie de leyes que vienen del campo de lo morfológico y que nos ayudan a entender cómo la configuración organiza, contribuye a esa organización del espacio. Hay, por cierto, elementos plástico-perceptuales, están dados por ejemplo, el color, las texturas, los ritmos, y todo esto está fuertemente asociado con cuestiones morfológicas, pero también con cuestiones de la realización, con la materialización, con los materiales, con el sistema constructivo, con el sistema estructural, etc. Y finalmente, la configuración organiza eso que tradicionalmente se ha denominado el lenguaje arquitectónico. Los aspectos que en alguna época se llamaron estilísticos, que hoy tienen que ver con esta manera en que el objeto aparece y se percibe formalmente. Lenguaje que estuvo asociado a distintas corrientes, de distintos movimientos, como ustedes ven en historia. Actualmente está fuertemente asociado con una expresión minimalista, por ejemplo, pero años atrás no fue así. Tiene que ver con fuerte presencia de lo plástico, purista, geométrico, por ejemplo en el caso del minimalismo, pero en definitiva un lenguaje que organiza pautas para la lectura plástica, formal, de los elementos que componen esa organización espacial. De hecho, la configuración, ya lo hemos dicho, posibilita la percepción del objeto porque nos suministra información en base a la cual construimos la interpretación que nos da el significado o un primer significado que podemos asociar con ese resultado espacial que es el objeto arquitectónico. Pero todo esto requiere simultáneamente de la idea de la métrica. Cuidado, la métrica no son solamente dimensiones, son aspectos dimensionales, pero no en términos de números. La métrica, y ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, presenta la particular relación del espacio con el sujeto, con otros objetos y con el contexto. Es decir, que es mucho más que simplemente un número puesto en una planta o en un cono. La métrica nos habla de dimensiones, la medida de las partes, la medida del todo. La métrica nos habla de proporciones, es decir, la comparación del todo con el contexto, de las partes entre sí y de las partes con el todo. La métrica nos habla de escalas, comparación con una unidad de medida que es externa al objeto mismo. Hablamos de una escala
doméstica, humana, y nos estamos refiriendo al sujeto individual en su ámbito, espacio cotidiano, privado, doméstico. Hablamos de una escala urbana cuando comparamos un objeto con una escala territorial más amplia que el objeto mismo. Hablamos de una escala simbólica cuando nos referimos a elementos que tienen un valor inmensamente grande en términos de significado y de símbolo. Quizás no en términos de tamaño, no en términos de grandeza del objeto en sí, pero con una alta carga significativa. La Casa de Tucumán o el Cabildo de Buenos Aires, que no son edificios desde el punto de vista arquitectónico excesivamente destacados, grandes, sin embargo tienen un valor simbólico altísimo en la cultura de nuestro país. Bueno, ¿cómo funciona este análisis que queremos desarrollar con ustedes? Vamos a tomar casos para ir viendo la cosa. Vamos a tomar un caso del cual ya hemos hablado en algunas ocasiones, lo volvemos a presentar, la Ville Savoye de Le Corbusier. Objeto paradigmático y de ruptura si los hay en el mundo de la arquitectura moderna. Piensen que es una obra de 1929 que significó la construcción de un nuevo concepto de habitar doméstico, que significó la ruptura de los conceptos que se venían trayendo desde siglos y que se estaban rompiendo a comienzos del siglo XX a través de la acción del movimiento moderno. Por ejemplo, con la incorporación del sanitario en el corazón de la vivienda. Por ejemplo, con la idea de apertura total a través de el aventanamiento horizontal que recorre la totalidad del edificio. Aquí estamos viendo la axonométrica. La axonométrica es una pieza técnica, evidentemente no es una visión real de la cosa, nunca vamos a ver las cosas en axonométrica, pero es una pieza técnica que nos permite dar cuenta de una totalidad conformada. Más aún, si a esta axonométrica le quitáramos la cubierta superior, podríamos ver la organización espacial como vamos a ver en un ratito. Por eso la axonométrica es una buena pieza para trabajar análisis de conformación. Claro que para entender la axonométrica tenemos que presentar el objeto. Hablamos de la Ville Savoye, y así tenemos su planta baja, su planta alta y su planta superior de solarium, de terraza solar. Fíjense las diferenciaciones enormes que hay de una planta a la otra. Claro, esto tiene que ver con los planteos que el diseñador, en este caso Le Corbusier, estaba haciendo. Le Corbusier formula 5 postulados, justamente alrededor de la época en que compone la Ville Savoye, que organizan su producción. Son algo así como su tipo general aplicable a la obra de arquitectura. Él habla, por un lado, de pilotis, estos pequeños puntos negros que vemos en la planta baja, que es una estructura de hormigón. El hormigón en ese momento se estaba poniendo a punto en su manejo, que permite sobrelevar la vivienda, separarla del suelo. Corbusier dice: el pilotis nos permite recuperar el terreno inferior, devolverlos a la naturaleza, tener el mínimo contacto, superar los problemas que la naturaleza nos provoca. Por ejemplo, la humedad por capilaridad, el problema famoso de las capas aisladoras y la humedad ascendente, que todavía hoy nos sigue preocupando en la arquitectura, por cierto. Separar la obra, fundación de la obra, puesto que es puntual en los pilotes, evidentemente tenemos un desarrollo posibilitante totalmente diferente que al del muro continuo, etc. Planta baja en la cual observamos una estructura de ingreso y organización técnica, escalera, rampa, una estructura técnica que es el estacionamiento para 3 vehículos y la estructura de servicios donde está la casa del cuidador y los sectores de lavandería, etcétera, de servicios de la casa. Observemos con detalle esta planta que tiene esta forma semicircular. ¿A qué se deberá esto? Fíjense
¿A qué nivel de exactitud llega Le Corbusier con su idea de la vivienda como una máquina, entre comillas, para habitar? Que esta curvatura de la planta baja está prevista para que el automóvil que ingresa por aquí, por esta galería baja, gire, acá está el giro de radio de un automóvil y penetre siempre a cubierto dentro del estacionamiento. En la planta superior es la planta en la cual se desarrolla la vivienda. Tenemos muy claramente enunciado el ámbito de la vida social de la familia, un gran espacio integrado, continuo, que a su vez se integra con la terraza jardín, aquí, este gran espacio exterior integrado con lo interior, y luego una serie de ámbitos menores, espacios menores, que tienen que ver con la vida privada, las distintas habitaciones de la familia, y los ámbitos técnicos, la cocina, la lavandería, etc. Más el gran núcleo central donde descubrimos la circulación dada por la escalera y la rampa y, oh sorpresa, en el corazón de la vivienda, el baño que está integrado en el dormitorio principal de la vivienda. Ya vamos a volver a hablar de esto. Finalmente, en la planta superior nos muestra la continuidad, ahora a cielo abierto, de la rampa que nos conduce al solario, a esa azotea en la cual se puede gozar del sol, del aire libre de manera protegida. Si en toda la planta vemos una rigurosidad de ortogonalidades, en el solarium descubrimos una forma casi escultórica, libre, que genera esta protección frente a vientos, digamos, para la acción de tomar sol con tranquilidad. Vemos aquí los cortes, son convencionales, el material utilizado para la construcción de la casa era convencional para la época, salvo el hormigón que estaba a punto, pero no dejaba de ser un material de la época, y mamposterías totalmente convencionales, enlucido en yeso, o sea, revoques exteriores, pero interiores enlucido en yeso, color y vidrio. Vamos a ver que el vidrio, que en aquel momento había alcanzado en su fabricación la posibilidad de grandes dimensiones, facilita y permite el desarrollo que Le Corbusier quiere darle a estas continuidades espaciales interior-exterior. En el corte queda muy claro, este es un corte transversal, queda muy clara la fuerte presencia dominante de la rampa en el corazón de la vivienda. Vemos imágenes, esta es la imagen del acceso, cuando ingresamos al predio, y nos encontramos allí con esa planta baja muy pequeña, en la cual está la vivienda del casero, y arriba las habitaciones, luego la fachada principal, donde claramente tenemos ese fuerte aventanamiento continuo que permite la iluminación, la penetración de la luz y la apertura hacia el exterior, y con claridad vemos el rol de los pilotí que han levantado ese paralelepípedo gigante, dando lugar a esta especie de opacidad, pero al mismo tiempo esta especie de vacío de planta baja. Vemos la vista lateral, donde empieza a resaltarse la presencia de la rampa y la fuerza del coronamiento casi escultórico de la parte superior del solario. Una vista en perspectiva nos permite ver dos de las fachadas, la otra vista nos permite ver las otras dos fachadas, tenemos los 4 puntos de vista que nos permiten comprender que la obra, la casa, aparece casi como un gran paralelepípedo sobrelevado, pero al mismo tiempo perforado, excavado, donde la aparente uniformidad queda fuertemente tensionada por cambios sutiles que se van viendo según el punto de vista que uno adopta. No es lo mismo la fachada en el ingreso que la fachada principal, que esta fachada lateral, que esta otra vista lateral. ¿Dónde está todo esto? Porque esto es un dato clave para entender un objeto. ¿Dónde está? Está en una pequeña localidad cerca de París. Se llama Poissy, está a unos 40 kilómetros de la ciudad de París. Originalmente, esta es la situación actual, como ven. Aquí está el predio de la Ville Savoie. Este es el ingreso principal, acá está el ingreso secundario con la casa del jardinero.
Predio que en su momento estaba totalmente rodeado por una arboleda muy grande que se extendía en el contorno. Claro, el siglo XX cambió las condiciones de ese entorno y de golpe apareció esta barra de vivienda en la década de los 70, 80 y empezaron a aparecer una serie de otros elementos que van compactando ese entorno inicial. Pero reconocemos algo interesante, la vivienda está situada en el corazón, en el centro del predio disponible, respetando de algún modo la existencia de ese arbolado, ese resto de bosque que existía allí en 1929. Vemos el entorno, no es un entorno tan denso, salvo la presencia de estos inmuebles en tira, inmuebles nuevos. El resto son viviendas unifamiliares, de aquella época también, de la década de los 20, 30, y si nos adentráramos un poquitito más en la ciudad de Poissy, vamos a descubrir el tejido medieval. Hay un monasterio, una abadía muy pequeña, muy interesante, y el tejido de la etapa, digamos, de la monarquía absoluta, del 19 y de principios del 20. Algo interesante, esa localización está vinculada con una orientación. Aquí tenemos el norte. Recuerden que el norte, el hemisferio norte, es como el sur nuestro. Es decir, que Le Corbusier ubicó hacia el noroeste y hacia el suroeste prácticamente la totalidad de los ambientes que tienen que ver con la relación de la vida social de la familia y con la relación interior-exterior, privilegiando el sur para la vida privada, los ambientes privados, y el noreste, diríamos la peor ubicación en el hemisferio norte, para los espacios técnicos. ¿Qué es la Ville Savoye? Fíjense, si empezamos a deconstruir la axonométrica, nos encontramos con ese sistema de espacios donde lo espacial está interactuado por la presencia de la estructura resistente, que es la que en realidad permite la existencia de este tipo de espacialidad. Fíjense, espacios más o menos continuos en algunos sectores y espacios compartimentados en otros sectores. Veamos la planta superior, donde en realidad está la vivienda completa, y vemos claramente ese gran espacio continuo de lo social integrado entre interior y exterior, y luego las compartimentaciones propias, células, entre comillas, propias de la vida privada de los componentes, los integrantes de la familia y de los espacios técnicos. Pequeños ámbitos abiertos, patios de servicio entre medio. Es decir, tenemos como punto de partida una configuración que base esa localización que hemos mencionado anteriormente, decide localizar en el centro con una orientación determinada en base a una geometría básica de tipo ortogonal. Entonces, la inserción en el lugar queda caracterizada por ese volumen que se sobreleva gracias a los pilotis, la centralidad de la ubicación en el predio y una idea de horizontalidad. Recuerden las imágenes que vimos, donde prima ese fuerte aspecto horizontal del paralelepípedo que contiene realmente el volumen de la vivienda. Lo vemos aquí, el mínimo síntesis de localización. En la localización del predio, recordemos que el norte está para aquel lugar. Y entonces entendemos esta idea que se penetra y un recorrido inicial que lleva hasta el estacionamiento. Pensemos 1929, una familia de acomodada posición, eran banqueros que tenía una especie de casa de segunda residencia en las afueras de París. El modo habitual de llegar era a través del automóvil. Fíjense cómo el análisis funcional determina la organización técnica y la organización geométrica de esa planta baja. Y todo esto es posible porque tenemos los pilotis que van independizando la necesidad de existencia de muros portantes en esa planta baja. ¿Cuál es la configuración básica? Ortogonalidad, simetría, aparente simetría, y un contraste muy evidente entre lo excavado, lo liviano del pilotí y lo volumétrico de ese paralelepípedo superior, que vamos a ver que en realidad no es absolutamente volumétrico, está erosionado, está excavado.
Hay una clara diferenciación en la configuración por plantas, como vimos antes, vinculado a la idea de que ese espacio está destinado a funciones que son diferenciadas. Hay un contraste en planta baja entre el ortogonal, duro, y esa curva que aligera el basamento, entre comillas, de la planta baja. Y cuando nos acercamos al paralelepípedo, vamos a encontrar que esa configuración volumétrica se ha logrado a través de excavación, de sustracción de parte de ese volumen del paralelepípedo. Entonces, nos encontramos con una retícula espacial geométrica claramente perceptible, en la cual se ordenan, se disponen las particiones de la configuración de base. En una retícula ortogonal que tiene una doble direccionalidad, por eso decimos no direccional, no tiene una direccional única, tiene dos direcciones, pero al mismo tiempo hay una tensión dada en la planta baja y en el coronamiento del solarium que nos habla de una direccionalidad principal, dada por la curva del basamento donde está el estacionamiento y dada por ese juego plástico escultórico de la pared límite del solario. Entonces, en esta aparente no direccionalidad, sin embargo, hay una direccionalidad dominante. Habíamos dicho, en relación a las plantas, que hay claramente una organización que configura con bastante libertad los espacios interiores, y esto es gracias a ¿qué? A que hay una estructura portante, realización, que nos ha liberado de estar sujetos al muro portante como tal. Es decir, que uno a esa planta libre la organiza según los requerimientos que correspondan al nivel que estemos analizando. Y hoy ustedes ven cómo la dimensionalidad de la casa, que está definida en función del modular que Le Corbusier había estudiado, esa dimensionalidad se va ajustando según los requerimientos funcionales con los cuales se generan espacios diferenciados, distintos, según las características que la configuración ha organizado para la función. El resultado espacial evidentemente es diferenciado y esto lo vamos a ir viendo a través de imágenes. En el plano de la vivienda en sí, o sea, el paralelepípedo, descubrimos claramente una diagonal que articula dos grandes conceptos. El concepto de lo espacial continuo, la vida social que se integra entre interior y exterior, y el concepto de lo celular, las particiones que organizan la vida privada de la familia y los ámbitos técnicos, más las circulaciones que permiten la estructura que organiza todo esto. Entonces, esto nos lleva a pensar entonces que hay ejes compositivos que ordenan esa estructura de lo espacial funcional, pero que tienen que ver con la realización y que tienen que ver con lo configurativo. De hecho, lo que empezamos a descubrir que lo que era aparentemente tan simple, ortogonalidad, pilotí y un paralelepípedo, se vuelve complejo. Se vuelve complejo porque hay definiciones configurativas que organizan espacialidades diferenciadas y que además generan tensiones que se expresan como una direccionalidad dominante en la cosa. Por otra parte, el hecho de tener la escalera y la rampa en el corazón de la vivienda genera perforaciones en el plano horizontal que a su vez organizan las conexiones verticales que dan origen a este volumen, entre comillas, que genera la circulación. ¿Para qué? Y bueno, el mismo Le Corbusier dice, él habla del paseo arquitectónico. El paseo arquitectónico se logra a través de la rampa, esa suave elemento de penetración en pendiente que nos va abriendo la vista de los distintos espacios y las distintas posibilidades que el objeto contiene. Entonces, teníamos una dimensionalidad, una direccionalidad dada en planta baja que se ve reforzada por una superficie brillante, transparente, totalmente vidriada aquí, y en la planta alta tenemos tensiones diferenciadas por la excavación del volumen del paralelepípedo para generar la terraza jardín, ese ámbito abierto en el corazón de la
el paralelepípedo, más las diferenciaciones espaciales, más la tensión que ha generado la presencia de este, digamos, de este muro plásticamente organizado, casi escultórico, del solario. En consecuencia, hay situaciones que se han interactuado entre geometrías rígidas y geometrías más libres. Curvas, ortogonalidades, superficies transparentes, brillantes, superficies opacas, superficies abiertas, superficies cerradas. Lo transparente, lo abierto, lo translúcido, lo opaco. Hay, en definitiva, un principio de dinamismo espacial que se da a través del movimiento. El propio sistema circulatorio va generando en el interior de la vivienda, más los desplazamientos después por distintos ámbitos espaciales funcionales, que nos hablan de continuidades, de discontinuidades, en el caso de lo técnico, lo privado, pero que en definitiva organizan esa percepción de la realidad espacial configurada, conformada, que se manifiesta en la idea de Le Corbusier, el paseo arquitectónico. Y esto, evidentemente, si volvemos a la axonométrica, es evidente cuando vemos la diferenciación que los ámbitos, los espacios interiores van teniendo entre sí, ¿sí? Hay configuraciones y espacialidades que se diferencian en cada una de las plantas, donde vemos diferenciación de geometrías. Hay llenos y vacíos, pero todo esto es posible porque hay realizaciones que lo posibilitan. Dijimos una tecnología de hormigón, pero además unas particiones con tabiques de mampostería. Hay, de hecho, una dinámica de espacios articulados que se vinculan con la idea de movimiento y que de hecho están vinculadas con el problema de la función. Esos espacios se articulan o se discontinúan según las demandas, los requerimientos que la función ha planteado en cada caso. Y todo esto, métrica, configuración, función, realización, localización, están calificando esa realización espacial, están calificando la espacialidad resultante en el objeto. Si vemos en planta baja al muro opaco, aunque perforado, de las habitaciones de servicio de la casa del cuidador, le continúa el muro transparente del acceso, que a su vez se organiza como una continuidad articulada en la curvatura, que de algún modo va dando una sensación plástica de superficie continua, pero al mismo tiempo de transparencias, de brillos, de reflejos con ciertas opacidades, dada por la puerta y dada por esta estructura. En aquel momento no había vidrio oscuro, por consiguiente hubo que resolver la curvatura con pequeños vidrios que requirieron una estructura de soporte. El ingreso, de hecho, nos está mostrando el doble juego que Le Corbusier plantea en términos de lo que es un espacio de recepción y lo que es un espacio dinámico y al mismo tiempo escultural. La escalera por sí misma aparece como un objeto libre dispuesto en el centro de este espacio del acceso y con una fuerza plástica que la torna, la convierte casi en una escultura articulada, un helicoide articulado. Vemos, por cierto, el contraste entre lo curvo y los planos interiores, que son ortogonales, el dinamismo que da la curva y la tensión que generan las direccionales que se han creado en este sentido en diagonal, más esta tensión del ascenso a través de la escalera. La rampa organiza, fíjense, a partir del espacio del acceso, la rampa claramente organiza. Ya vamos percibiendo esta idea de que hay algo continuo que nos va a ir permitiendo descubrir la totalidad y que nos permite salir al exterior y continuar percibiendo la totalidad. Lo ortogonal contiene en su seno un elemento en diagonal y a su vez oblicuo. Es decir, hay una rampa que genera dinamismo y tensión. Y esto se vincula con la idea de espacio vivencial, espacio perceptual, que se conoce con el recorrido, el paseo arquitectónico del cual nos hablaba Le Corbusier. Fíjense, los espacios sociales están caracterizados fuertemente por la idea de integración. Aquí no hay diferenciaciones interiores
y no hay diferenciación interior-exterior. Acá hay un gigantesco vidrio que permite esto. Bueno, y tenemos la tecnología. Esto es posible por la realización. En 1929 ya se disponía de vidrios de este tamaño. Por consiguiente, la realización técnica en términos de estructura portante liberó al espacio del muro. La realización de cerramiento en términos de estructura condicionante permitió esta idea de continuidad interior-exterior. Lo visualizamos aquí y vemos desde el exterior la continuidad con el interior a través de la transparencia que el vidrio permite. Y fíjense que inmediatamente estamos percibiendo las discontinuidades donde vuelve a aparecer el muro. Estamos hablando de otro tipo de espacio. El espacio social queda fuertemente caracterizado por integración, continuidad, dinamismo y esta percepción continua interior-exterior. Gracias a que, vuelvo, a que hay una realización que hace posible estos valores configurativo-plásticos, estos valores de espacio. Los espacios privados quedan definidos por su carácter celular, hay cerramientos claramente acotados, hay un equipamiento diferenciado, hay una métrica evidentemente distinta a la del espacio social, hay una integración interesante entre el equipamiento asociado con la envolvente que libera espacio. Y fíjense, tanto nos hemos liberado en la planta de tener que seguir una distribución de muros, que la estructura portante queda en el interior, permite lo que Le Corbusier definió como la fachada libre, liberarnos de la estructura y seguir un ritmo independiente en el tratamiento de las fachadas. La estructura está retirada respecto al plano de fachada, genera una, digamos, una losa en voladizo parcial. Hay color, que es diferente en este caso, dado que son ámbitos más cerrados, si bien está la apertura constante en horizontal, la ventana apaisada, pero el color empieza a manifestarse en los distintos ámbitos, y hay la idea de integración de espacios en relación con las funciones. El espacio de guardado, el espacio del vestidor se asocia con el dormitorio. Por ejemplo, el espacio del baño con la cama de masajes y la ducha, está asociado directamente con el dormitorio, apenas hay una cortina, llegado el caso, pero esto es posible, ¿por qué? Porque se introdujo un lucernario, se introdujo la luz natural en el corazón de la vivienda. O sea, espacialidad, configuración, función, realización técnica confluyen para generar este resultado que es el espacio que estamos analizando. Los espacios técnicos son muy interesantes, puesto que esta idea de la ventana apaisada permitió que la cocina se convirtiera realmente en un laboratorio. Tenemos luz constante que cae sobre los planos de trabajo. Fíjense cómo está organizado todo el espacio guardado, enfrentado con el plano de trabajo y cómo aparecen islas de trabajo. Le Corbusier definía la cocina como un laboratorio. Y esto es bastante interesante, hay un proceso de racionalización de la preparación, la conservación, el guardado, la presentación de los alimentos que se manifiesta en esta organización espacial dada por elementos configurativos como las aberturas, elementos dimensionales, la métrica propia del lugar más la métrica del equipamiento. La localización no está orientada hacia el sector de mayor sol, sino al sector de luz constante, que es ese sureste, sería el equivalente a nuestro sur-oeste en el hemisferio sur, y la idea de planos limpios, lisos, claramente higienizables, principio de higienismo que Le Corbusier trabajó ampliamente. Fíjense una cuestión muy interesante y que hoy en día, en esta etapa que estamos viviendo, sería clave en todas nuestras viviendas. En el espacio de ingreso hay un lavabo. Hay un lugar para depositar pertenencias e inmediatamente un lavabo. Ese concepto higienista que Le Corbusier manejaba se manifiesta. En 1929, encontrar un lavabo en el ingreso verdaderamente significó una ruptura de los conceptos de lo que era una vivienda. Hoy en día estaríamos agradecidos si todos tuviéramos el lavabo en el ingreso. Nos podríamos lavar las manos tantas veces como nos están recomendando los higienistas, los epidemiólogos en estas condiciones.
Y fíjense en el espacio técnico del baño, el espacio técnico por excelencia, de ruptura dentro de la vivienda, cómo se han definido distintas funciones asociadas a un solo espacio. La cama de masajes, digamos, la bañera, una especie de piscina totalmente revestida en mosaico veneciano, luego el lavabo y ahí aparece un bidet separado digamos, del toilet en sí, el water, donde está el inodoro. Todo esto debidamente acondicionado a través de calefactores radiantes, calefactores de agua, y debidamente iluminado y con la penetración del sol en justamente el corazón de la vivienda. Fíjense cómo se combinan cuestiones de configuración, cuestiones plásticas, cuestiones de realización asociadas con la función, localización, como el caso de este lucernario en el corazón de la vivienda, y todo esto definiendo una espacialidad que manifiesta un concepto de espacio absolutamente diferente. De hecho, cuando nos concentramos en la idea de la rampa, esta circulación en el corazón, descubrimos que ese espacio físico geométrico delimitado, calificado por las envolventes, a su vez es un espacio vivencial, puesto que la experiencia sensible, la percepción, va cambiando a medida que nos desplazamos por la rampa. Incluso los espacios exteriores a los cuales llegamos a través de esa rampa muestran claramente fuertes contrastes entre sí. Fíjense lo que es el espacio de la terraza jardín, que se continúa con el gran estar comedor de la vivienda, la rampa que nos va permitiendo visualizar lo que dejamos atrás y lo que vamos a percibir, y luego el solario en este espacio que se define casi como un lugar cerrado, protegido, y sin embargo está integrado perceptualmente, espacialmente con el resto de la vivienda. Interesante esta culminación de la rampa, esta apertura en la configuración, este hueco en la configuración que genera un enmarque del paisaje, esta idea de traer el paisaje exterior y meterlo como parte de la vivienda, traer el exterior enmarcado, recuadrado, delimitado al interior de la vivienda. Pues bien, volvamos a nuestra idea de lo configurativo, de lo espacial, del subsistema de la formalización. ¿Cómo podríamos pensar la calidad técnica, pensando en la triple calidad? Fíjense cómo Le Corbusier, que en aquel momento no hablaba de ambiente, no se hablaba de lo ambiental, sin embargo, la decisión de adoptar los pilotis conlleva una resolución de calidad técnica ambiental, esto que nos permite recuperar planta baja, como él dice, recuperar el césped, el verde, nos permite separar la vivienda del problema de la humedad, puesto que no hay cimientos de muros, dado que no hay muros portantes en la planta baja. A su vez, la estructura tecnológica, la estructura resistente, permite las continuidades espaciales interior-interior, interior-exterior y interior, el objeto en sí con su exterior, su entorno inmediato y lejano, nos permite sistemas de acondicionamiento. La terraza jardín y el solarium son posibles porque hay un sistema de aislación hidrófuga que permite captar el agua de la lluvia, conducirlo y evitar que penetre y afecte a la estructura de las losas de la vivienda. Es decir, hay ya tempranamente la idea de membranas impermeabilizantes que posibilitan este tipo de cosas. Estamos hablando de una calidad técnica y estamos hablando de una obra de 1929. En términos ambientales, la cuidadosa selección de la orientación nos está hablando de la consideración que el problema de luz, de aire y de sol tenía para el diseñador. En una relación interior-exterior adecuada, podríamos decir, entre este objeto que no afectó los bordes, que no tocó esa vegetación preexistente, que conservó esa vegetación, y el objeto puesto en contraste
que de algún modo genera una integración entre lo absolutamente artificial, que es el objeto arquitectónico, y ese entorno de naturaleza. Piensen que en 1929, cuando Le Corbusier hace la casa, desde este hueco, superando, digamos, por aperturas que los bosques tenían, se podía ver a lo lejos Maison Lafitte, un castillo, un chateau del siglo XVII, y la ciudad de París muy borrosa, pero a lo lejos. Hoy en día esto ya no es posible porque se alteró totalmente el entorno entre Poissy y París. En términos de calidad ambiental, fíjense cómo, asociado con lo técnico, Le Corbusier dota a la obra de acondicionamiento, una estructura acondicionante dada por los elementos de acondicionamiento interior, calefacción, las orientaciones que permiten el acondicionamiento no mecánico en el verano, por ejemplo, ventilaciones cruzadas, la disposición del aventanamiento corrido que permite una iluminación y un asoleamiento más la ventilación parejos dentro de la vivienda. La conexión interior-exterior tiene que ver también con esta vinculación de la calidad ambiental. ¿Sí? Encontramos que esta obra, sin haber sido pensada desde este enfoque, sin embargo presenta un excelente nivel en términos de calidad ambiental. Y en cuanto a la calidad cultural, bueno, ahí nos vamos a encontrar con una idea de ruptura. ¿De qué nos está hablando esto? Evidentemente, el destinatario, ese actor social que recurrió a Le Corbusier, era un grupo de personas, digamos, un grupo familiar, con ideas que compartía con el diseñador, con ideas de avanzada para la época. Estaban dispuestos a vivir en una vivienda que en el corazón tenía un baño, y cuyo baño que a su vez estaba directamente integrado en la cámara principal, en el dormitorio principal, el dormitorio matrimonial. Nos está hablando de pautas culturales compartidas entre el diseñador, que seguramente es el que las propone, y el actor destinatario, que seguramente las recibe, las acepta y termina compartiéndolas, aceptándolas, consagrándolas, legitimándolas a través del uso. Entonces, tenemos una cosa muy interesante en términos de calidad cultural, el nivel de prestación, el nivel de satisfacción. No olvidemos que un objeto arquitectónico es un satisfactor, resuelve requerimientos que se han planteado desde el sistema de las prácticas. Bueno, el nivel de satisfacción que el objeto genera es muy alto. Vuelvo al ejemplo, vuelvo al caso de los sistemas técnicos, de los espacios técnicos, volvamos atrás, perdón, donde claramente esa calidad de lo cultural como satisfacción en términos de prestaciones se manifiesta como ruptura de lo precedente. Recuerdo siempre un texto de alguna conferencia en la cual Tomás Maldonado decía que la electricidad descubierta e incorporada masivamente en las viviendas después de la Primera Guerra Mundial permitió descubrir la mugre acumulada en las casas. Claro, antes con vela, con digamos, garrafas de queroseno o lo que fuera, no veíamos los rincones. Al poner la luz eléctrica, pero además Le Corbusier al tomar esta decisión del aventanamiento continuo en sentido apaisado, la luz penetró a raudales. La limpieza se impuso obligatoriamente. Y aquí hay una pauta de cultura que viene de un concepto higienista, pero que viene de un concepto de relación del individuo con el ambiente totalmente diferente. Está ligado a la salud física, pero también espiritual del individuo. Está bien, Le Corbusier no hablaba de ambiente, no tenía enfoque ecológico. De esto no se hablaba que en el momento, pero hoy en día, desde nuestra perspectiva, podemos introducir consideraciones de este tipo, es decir, podemos hablar de la triple calidad cuando hablamos de la formalización, así como lo vamos a hacer en nuestra próxima clase cuando hablemos de la materialización. Bueno, vamos a interrumpir en este punto, vamos a seguir nuestro próximo teórico con la materialización. Sí, vamos a transferir en base a este tipo de planteos, vamos a transferir al análisis del objeto que les fue asignado en grupos de práctico en base a la guía que ya ustedes tuvieron
fue explicada en la última clase del viernes anterior.